Hola, bienvenido al podcast de Vane, un podcast donde vamos a hablar de metas, hábitos, propósitos y sueños. Espero poder acompañarte en este proceso y que algo de lo que te comparta te sirva para tu vida, para pensar, reflexionar o aprender algo nuevo. Así que bienvenido y empezamos. Hola, bienvenidos al capítulo 16 del podcast de Vane. El día de hoy voy a hablar un poco de la autoexigencia y voy a traer a colación algunas reflexiones, algunas recomendaciones y bueno, voy a hablar un poco más de cosas personales, pero que siento que pueden aportarte y te pueden dejar pensando en cómo está tu relación con la autoexigencia, con el fallo y con el perfeccionismo incluso. Esta frase la traigo a colación porque la escuché en un podcast que me gusta mucho que se llama Espabilismo Freelance. Ahí hablan de temas muy variados y hablan de temas de emprendimiento, pero también hablan de temas desde lo personal y bueno, etcétera. Lo voy a dejar enlazado también en la descripción del capítulo por si te interesa escuchar de estos temas. El punto es que Marina, que es quien hace el podcast, traía a colación una frase que la verdad a mí me impactó mucho y cuando la escuché, lo primero que pensé fue, tengo que compartirla en el podcast, tengo que mostrarla porque es como, wow, nunca lo había pensado así. Y siento que vale la pena darnos el momento para pensar en esta frase y pensar en las repercusiones que se tiene muchas veces también en nuestra productividad, en cómo nos enfrentamos a las tareas, en cómo nos enfrentamos al fallo. Y siento que, bueno, quería traer la colación y bueno, es mi podcast, así que por eso la traigo. La frase es, la autoexigencia es el miedo vestido de gala. Y para mí fue una frase muy diciente porque, claro, para mí el tema de la autoexigencia, de querer hacer las cosas súper bien, de no permitirme el fallo, siempre lo había tomado como algo positivo, algo, pues claro, queremos hacer las cosas bien, pero resulta que detrás de toda esa autoexigencia muchas veces lo que hay es miedo. Miedo a fallar, miedo a que descubran que no somos tan buenos y puede estar muy relacionado incluso con el síndrome del impostor que en algún momento hablé en este podcast, pero también está muy relacionado con esos miedos a no dar lo suficiente, ¿cierto? O bueno, no sé en tu caso, quizás que otros miedos puedan estar detrás de esa autoexigencia. Y la cosa con el miedo es que nos paraliza. La mayoría de veces, cuando tenemos mucho miedo, nos paralizamos y no hacemos las cosas. Entonces, claro, si estamos frente a una tarea en la que somos autoexigentes, en la que queremos que salga perfecto, en la que no nos permitimos el fallo, es muy probable que terminemos bloqueados, que terminemos no avanzando en la tarea y que luego esa tarea se nos convierta en un dolor de cabeza porque, claro, hay muchas expectativas puestas. Y esto hace que se nos retrase mucho el trabajo y que luego sea muy difícil seguir avanzando. Y aquí quiero traer a colación otra frase que también suelo tener muy presente y es que la acción cura el miedo. Muchas veces cuando tenemos mucho miedo, lo mejor que podemos hacer es pensar qué tipo de acción podemos iniciar para que ese miedo se nos quite y empezar por pequeñas cosas, pues no tienen que ser super acciones ni cosas enormes, sino empezar a comernos esa tarea por mordiscos pequeños para que se nos vaya quitando el miedo a medida que nos vamos dando cuenta que somos capaces, que podemos hacerlo y que sí tenemos las herramientas para hacerlo, ¿cierto? Traigo a colación este tema porque a veces cuando tenemos altos estándares, muchas veces lo que deberíamos preguntarnos es ¿a qué le tenemos miedo? O sea, ¿por qué estamos siendo tan exigentes con nosotros mismos? ¿Y dónde es que está realmente ese miedo que no nos está dejando avanzar? Para que realmente podamos avanzar en eso que queremos hacer, ya sea una tarea, una meta, un proyecto, etcétera. ¿Con qué quiero que te vayas y como también el motivo? Pues porque más allá de la reflexión que tú sabes que me gusta, que este espacio sea de muchas reflexiones, que te puedas quedar pensando en cosas, también un poco es, claro, ¿qué cosas puedo hacer yo para bajar esos niveles de autoexigencia? Entonces es como, por un lado, y es súper importante hacer una diferenciación. Una cosa es ser perfeccionista, que ese es como un punto más, es un punto poco sano frente a la tarea, ¿cierto? Porque primero no somos perfectos, segundo
podemos fallar y solucionar los errores. Eso nos permite aprender. Y tercero, esto bloquea mucho. Entonces, ¿cuál es la alternativa y la propuesta? Irnos por el tema de la excelencia. En la excelencia está la posibilidad de hacer las cosas muy, muy bien, pero permitiéndonos fallar, y eso no significa que vamos a hacer las cosas mal a propósito. Significa que vamos a ser lo suficientemente amables con nosotros mismos para permitirnos un fallo y repararlo. Que eso es muy diferente al perfeccionismo, donde el fallo no tiene entrada y cuando aparece nos bloquea. Entonces, es pararnos desde la excelencia, desde dar lo mejor de nosotros mismos, entendiendo que a la primera no va a salir bien y que cuando no salga bien es nuestra responsabilidad mejorar, pero sin pretender que salga bien y perfecto, porque es muy probable que mientras estamos aprendiendo, mientras estamos empezando, aparezcan errores. Es más, incluso si llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, también puede que te equivoques, pues no estamos exentos de los errores. Por otra parte, también es como ser conscientes de ese miedo que nos está embargando para que podamos hacerle frente, tomar esas pequeñas acciones que nos lleven a ir superando el miedo poco a poco y sobre todo ponernos en movimiento. Cuando tenemos una tarea muy grande que nos bloquea, ante la que queremos ser muy autoexigentes y que nos está generando mucha presión, lo mejor que podemos hacer es cogerlas a trozos pequeños para ir tomando acción, ir dándonos pruebas de que somos capaces de hacer las cosas y pegarnos de esas pruebas que vamos acumulando para que eso nos siga dando energía. Esa es como la reflexión que traía para hoy. Espero que te haya servido. Cuéntame si te sentiste identificado con esa frase, si te generó algún sentimiento adicional. Y bueno, tú sabes que en este espacio estoy abierta a preguntas, dudas, sugerencias y nos escuchamos en un próximo capítulo. Hasta luego.